Cuando me casé, mantuve en silencio la empresa de $25.6 millones que heredé de mi abuelo. Gracias a Dios lo hice, porque el día después de la boda, mi suegra apareció con un notario y me obligó a firmar. Mi nombre es Sofía Ramírez y, a los 32 años, me convertí en la propietaria secreta de una empresa de $25.600.000, después del fallecimiento de mi abuelo. Cuando conocí a Lucas Anderson, me enamoré rápida e intensamente. Pero algo me dijo que mantuviera mi riqueza en privado, al menos hasta después de la boda. Esa precaución me salvó de un desastre, porque el día después de dar el sí, quiero, mi suegra, Verónica, apareció en nuestra puerta con un notario público y documentos legales, exigiendo que firmara todo lo que poseía. Esta es la historia de cómo luché contra la traición más calculada de mi vida. La historia de cómo terminé con mi empresa comienza con mi abuelo, Arthur Sterling. Era un hombre hecho a sí mismo, que construyó Sterling Technologies desde su garaje en 1975. Para cuando nací, ya se había convertido en una respetada empresa de desarrollo de software de tamaño mediano, especializada en sistemas de seguridad. A diferencia de la mayoría de los abuelos, que mimaban a sus nietos con juguetes y dulces, el abuelo Art me enseñó ética empresarial y educación financiera desde el momento en que pude contar. Sof, decía él, recostado en su gastada silla de oficina de cuero, en los negocios y en la vida, necesitas protegerte. No todo el mundo tiene buenas intenciones, especialmente cuando hay dinero de por medio. Pasé cada verano en la empresa, comenzando en el departamento de correos a los 13 años, luego en servicio al cliente y después en marketing. Para cuando me gradué con mi MBA, conocía todos los aspectos del negocio. El abuelo Art irradiaba orgullo cuando sugerí nuestra expansión a la ciberseguridad, una división que eventualmente duplicó nuestros ingresos. Cuando el cáncer de páncreas se lo llevó hace 3 años, quedé devastada. Todos lo estábamos. En la lectura de su testamento, descubrí que me había dejado el 75% de la propiedad de Sterling Technologies, entonces valorada en $25.600.000. Las acciones restantes fueron para empleados de mucho tiempo, que habían ayudado a construir la empresa. Tu abuelo creyó en ti más que en nadie, me dijo su abogado, David Cohen, en privado después de la lectura. Me dijo, tenías la cabeza para los negocios y el corazón para las personas, la combinación perfecta. Asumir el cargo de CEO fue intimidante, pero canalicé mi dolor para honrar su legado. Mantuve un perfil bajo en mi vida personal. Nada de coches llamativos o apartamentos de lujo que delataran mi riqueza. Vivía cómodamente, pero modestamente, en un loft en el centro. Conducía un Audi de 3 años y continué la tradición de filantropía anónima de mi abuelo. Fue en uno de esos eventos benéficos, una gala para la alfabetización infantil, donde conocí a Lucas. Doné una suma significativa, pero pedí que no se me diera reconocimiento. Mientras admiraba las obras de arte creadas por los participantes del programa, un hombre alto, con ojos amables, se me acercó. Hermosos, ¿verdad?, dijo, señalando un cuadro colorido. Uno de mis alumnos lo creó. Doy clases de 4º grado en la Jefferson Elementary. Su nombre era Lucas Anderson, de 34 años, nunca casado, dedicado a la educación. Tenía una risa fácil y una forma genuina de escuchar, que me hacía sentir verdaderamente vista. Cuando me preguntó sobre mi trabajo, di mi respuesta estándar: gestiono inversiones para una empresa de tecnología. No era una mentira, pero tampoco toda la verdad. Nuestra primera cita fue un café en una cafetería local, donde él insistió en pagar, a pesar de mis sutiles intentos de tomar la cuenta. La segunda fue una caminata por la Reserva Natural Deadwood, donde hablamos durante horas sobre libros, sueños y nuestras familias. Lucas era muy cercano a su madre, Verónica, quien lo había criado sola, después de que su padre los abandonara cuando Lucas tenía solo 10 años. Ella sacrificó todo por mí, explicó mientras veíamos el atardecer desde un mirador escénico. Trabajó en 2 empleos para que yo fuera a la universidad. Durante mucho tiempo, solo nos tuvimos el uno al otro. Su dedicación a su madre me conmovió. La lealtad familiar era algo que mi abuelo había valorado profundamente. En nuestra quinta cita, me estaba enamorando perdidamente. A los 3 meses, Lucas me invitó a cenar un domingo para conocer a Verónica. Usé ropa informal y joyas mínimas, queriendo causar una buena impresión sin ostentar riqueza.
Verónica Anderson vivía en una modesta casa de 2 habitaciones en los suburbios, meticulosamente cuidada, con fundas de plástico en los muebles y fotos familiares cubriendo cada pared. Lucas me ha contado mucho sobre ti, dijo Verónica, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos, mientras me evaluaba. Dice que trabajas en inversiones. Eso debe ser lucrativo. Puede serlo, respondí con cautela. Pero se trata más de ayudar a la empresa a crecer de manera sostenible, que de obtener ganancias rápidas. Durante la cena, Verónica hizo preguntas inquisitivas sobre mis antecedentes familiares, mi salario y si mi empresa ofrecía buenos beneficios. Desvié las preguntas lo más cortésmente posible, mientras Lucas parecía cada vez más incómodo. Mamá, esto no es una entrevista de trabajo, interrumpió finalmente, cuando ella preguntó si era propietaria o alquilaba mi apartamento. Solo estoy conociendo a la mujer de la que mi hijo está tan enamorado, respondió Verónica con una sonrisa forzada. ¿Es eso un crimen? A pesar del incómodo primer encuentro, Lucas y yo seguimos acercándonos. Era considerado, apasionado por la educación y me hacía reír todos los días. Cuando hablaba de sus alumnos, su rostro se iluminaba con un cuidado genuino. Me recordaba cómo se veía mi abuelo, cuando asesoraba a empleados jóvenes. Después de 8 meses juntos, Lucas me propuso matrimonio durante una escapada de fin de semana a un pueblo costero. Caminábamos por la orilla al atardecer, cuando se arrodilló, presentando un anillo de diamantes modesto, pero hermoso. Sof, sé que esto parece rápido, dijo nerviosamente. Pero cuando lo sabes, lo sabes. Quiero construir una vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Dudé brevemente, pensando en el consejo de precaución de mi abuelo, sobre protegerme. Pero al mirar los ojos sinceros de Lucas, dejé de lado esas preocupaciones. Sí, susurré, con lágrimas en los ojos. Sí, quiero. Mientras celebrábamos esa noche, casi le conté sobre la empresa, sobre mi verdadera riqueza. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero algo me detuvo. Una leve señal de advertencia que no pude identificar del todo. Decidí que se lo diría pronto, pero quería asegurarme de que no cambiara nada entre nosotros primero. Después de la boda, me prometí, una vez que seamos marido y mujer, le contaré todo. No tenía idea de lo trascendental que resultaría ser esa decisión. En el momento en que Lucas y yo anunciamos nuestro compromiso, Verónica se autoproclamó jefa de planificación de bodas. Lo que yo había imaginado como una ceremonia pequeña e íntima, se expandió rápidamente bajo su influencia. No pueden tener la recepción allí, decía, desestimando mis sugerencias. ¿Qué tal el Gran Oaks Country Club? Sé que es caro, pero seguramente tu trabajo de inversión paga lo suficientemente bien. Cada conversación, de alguna manera, volvía a girar en torno a las finanzas. Durante un brunch un domingo, mientras Lucas iba a buscar más café, Verónica se inclinó conspiradoramente. ¿Han hablado ustedes dos de unir cuentas después de la boda?, preguntó. Siempre he creído que el matrimonio significa compartir todo. Sin secretos, especialmente sobre el dinero. Todavía no lo hemos decidido, respondí con cautela. Ambos valoramos cierta independencia financiera. La sonrisa de Verónica se tensó. La independencia es para la gente soltera, Sofía. El matrimonio es para convertirse en una unidad. Las señales de advertencia siguieron aumentando. Una tarde, pasé por el apartamento de Lucas, mientras él estaba en el trabajo, para dejar algunos documentos para nuestra licencia de matrimonio. Verónica tenía una llave, otro problema que planeaba abordar después de la boda, y supuestamente estaba allí para dejar una cazuela casera. La encontré en la oficina de Lucas, revolviendo una pila de mis documentos, que había dejado en su escritorio, incluidos extractos de inversión de mis cuentas personales, separadas de Sterling Technologies. Oh, se sobresaltó, arreglando rápidamente los papeles. Los tiré mientras desempolvaba. ¡Qué desorden! Los extractos habían estado cuidadosamente organizados en una carpeta, que ella no podría haber tirado. No dije nada, pero tomé nota mental de ser más cuidadosa con mis papeles. 2 semanas después, escuché una conversación que me heló la sangre. Había llegado temprano al apartamento de Lucas para cenar y estaba a punto de tocar, cuando escuché voces elevadas dentro. «Mamá, tienes que dejar de presionar», decía Lucas. «Sof y yo resolveremos nuestras finanzas nosotros mismos».
Solo estoy pensando en tu futuro, insistió Verónica. Has luchado con los préstamos estudiantiles durante años, mientras ella claramente está bien. El matrimonio significa que su dinero se convierte en dinero familiar. Así es como funciona. No es por eso que me caso con ella. Por supuesto que no, cariño. La voz de Verónica se suavizó. Pero no hay nada de malo en asegurar la estabilidad financiera en tu matrimonio. Solo habla con ella sobre cuentas conjuntas después de la boda. Una vez que todo sea legal, ambos estarán protegidos. Me alejé de la puerta, con la mente acelerada. ¿Lucas se casaba conmigo por dinero? ¿El dinero que ni siquiera sabía que tenía? ¿O Verónica lo estaba manipulando? Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Chloe Davis, quien había desconfiado de Verónica desde el principio. No sé si estoy siendo paranoica, confesé después de relatar la conversación y otros incidentes. No eres paranoica. Eres perspicaz, dijo Chloe con firmeza. Verónica te ve como un boleto de comida para ella y posiblemente también para Lucas. ¿Ya le has contado sobre la empresa? No, admití. Estaba esperando hasta después de la boda. No lo hagas, aconsejó Chloe. Sé que lo amas, pero algo no cuadra. Protégete primero y luego ve si vale la pena confiarle la verdad. Al día siguiente, llamé a David Cohen, el abogado de mi abuelo, quien ahora manejaba mis asuntos comerciales. Necesito asegurarme de que mis activos estén protegidos antes de mi matrimonio, expliqué, especialmente la empresa. David programó una reunión de inmediato. Tu abuelo estaría orgulloso de tu precaución, dijo mientras revisábamos las opciones. Muchas personas dejan que el amor nuble su juicio financiero. Establecimos un fideicomiso irrevocable para mis acciones de la empresa, creamos borradores de acuerdos prenupciales, aunque no había decidido si presentárselos a Lucas, y aseguramos múltiples capas de protección legal. Si alguien, incluido un cónyuge, intentara reclamar la propiedad de Sterling Technologies, se enfrentarían a un laberinto legal diseñado para proteger el legado de mi abuelo. Esto parece engañoso, le confesé a David. ¿No debería el matrimonio basarse en la confianza? La confianza se gana gradualmente, me recordó. Tu abuelo ni siquiera le contó a su propia esposa ciertos detalles del negocio, hasta que llevaban 10 años casados. Protege el negocio primero y luego comparte la información con Lucas cuando estés lista. A medida que se acercaba la boda, mi ansiedad aumentaba. Sorprendí a Verónica haciendo comentarios a los parientes sobre las importantes conexiones comerciales de Sofía y cómo Lucas se casaba en una situación cómoda. Cada comentario fortaleció mi resolución de mantener mi riqueza en privado, hasta que pudiera estar segura de las intenciones de Lucas y Verónica. La noche anterior a nuestra boda, como dictaba la tradición, la pasamos separados. Me quedé despierta, preguntándome si estaba cometiendo un error. No sobre Lucas, realmente lo amaba, sino sobre comenzar nuestro matrimonio con un secreto tan significativo. El peso de mi empresa de $25.6 millones se cernía sobre mí como una nube de tormenta, en lo que debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Después de la ceremonia, me prometí de nuevo. Una vez que estemos casados, encontraré el momento adecuado para contarle todo. Poco sabía que Verónica ya tenía sus propios planes. Nuestro día de la boda amaneció con un clima perfecto de septiembre, sol, cielos azules y la brisa justa para agitar las decoraciones otoñales. Había elegido un vestido sencillo pero elegante. Nada demasiado extravagante, a pesar de las persistentes sugerencias de Verónica para algo más dramático, acorde a tu posición. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en Lakeside Gardens, un hermoso lugar al aire libre que no rompería la banca para alguien con un salario de maestro. Yo había insistido en dividir los costos equitativamente, aunque en realidad, cubrí anónimamente la mayoría de los gastos a través de una organizadora de bodas que juró guardar el secreto. Chloe llegó temprano a mi suite de hotel para ayudarme con los preparativos, trayendo champán y un flujo constante de aliento. «Estás deslumbrante», dijo, mientras la maquilladora terminaba su trabajo. «¿Estás lista para esto?» «Creo que sí», respondí, alisando arrugas invisibles de mi vestido. «Amo a Lucas. El resto podemos resolverlo». «¿Y has decidido cuándo le dirás sobre Sterling Technologies?» Asentí. «Durante nuestra luna de miel. Nos quedaremos en Vista Point Resort. Nada ostentoso, pero privado.
Le explicaré todo entonces, incluyendo por qué lo mantuve en secreto. Chloe me apretó la mano. Por si sirve de algo, creo que Lucas realmente te ama. Es solo que no confío en su madre. Será mi suegra después de hoy, le recordé. Necesito encontrar alguna manera de hacer las paces con Verónica. Mucha suerte con eso, murmuró Chloe. En el lugar, todo lucía perfecto. Flores silvestres y faroles bordeaban el pasillo, y el sol poniente proporcionaría un hermoso telón de fondo para nuestros votos. Los invitados comenzaron a llegar, mi pequeño círculo de amigos cercanos, los colegas de Lucas de la escuela y varios miembros de la familia de ambos lados. Verónica apareció con un vestido beige que de alguna manera lograba parecer caro y martirizado. Inspeccionó los arreglos con ojo crítico antes de acercarse a mí en la suite nupcial. Sofía, querida, dijo, dándome besos al aire en las mejillas. Qué linda y pequeña ceremonia has planeado. Lo sencillo es lo mejor, ¿verdad? Aunque sigo pensando que el club de campo habría valido la inversión. Esto es perfecto para nosotros, respondí con firmeza. Bueno, lo que importa es que después de hoy, ambos serán familia. Su énfasis en familia me heló la sangre. Y la familia comparte todo, ¿no? Alegrías, penas, responsabilidades, activos. Antes de que pudiera responder, mi coordinadora de bodas anunció que era hora de tomar posiciones. Verónica me tomó las manos con una fuerza sorprendente. Estoy deseando tener una nuera exitosa en nuestra familia, dijo, sus ojos calculadores. Lucas merece todas las ventajas después de su difícil infancia. Mientras se alejaba, Chloe apareció a mi lado. ¿Qué quería la bruja malvada? Recordarme que la familia comparte todo, dije en voz baja. Chloe puso los ojos en blanco. Incluida tu cuenta bancaria, estoy segura. Salgamos de esto hoy, susurré. No dejaré que Verónica arruine esto. La ceremonia en sí fue hermosa. Cuando Lucas me vio caminar por el pasillo, el amor en sus ojos parecía genuino y profundo. Sus manos temblaron ligeramente al tomar las mías, y su voz se quebró de emoción durante sus votos. Sofía, entraste en mi vida inesperadamente y lo cambiaste todo, dijo. Prometo apoyarte, respaldar tus sueños y ser el compañero que mereces. Mi corazón es tuyo por completo y para siempre. Le creí en ese momento. Cualesquiera que fueran los planes de Verónica, el amor de Lucas se sentía real. Después de la ceremonia, durante nuestro primer baile, casi solté mi secreto. El peso de él me oprimía el pecho, mientras Lucas me abrazaba fuerte. Tengo algo importante que decirte, comencé. ¿Qué es?, preguntó, con sus ojos cálidos y atentos. Antes de que pudiera continuar, el DJ anunció que era hora del baile padre-hija. Como mi padre había fallecido años atrás, mi tío intervino. El momento de la confesión había pasado. Durante la recepción, noté que Verónica mantenía conversaciones intensas con varios invitados, incluidos algunos de mis colegas que no tenían idea de que yo era la propietaria de la empresa para la que trabajaban. Parecía estar reuniendo información poco a poco. Durante el corte del pastel, Verónica hizo sonar su copa para llamar la atención. Me gustaría hacer un brindis por la hermosa pareja, anunció. Por Lucas y Sofía, que su unión les traiga la seguridad y la prosperidad que merecen, y que siempre compartan sus bendiciones por igual, como deben hacerlo los verdaderos compañeros. Varios invitados intercambiaron miradas de confusión ante el extraño énfasis de su brindis. Lucas se movió incómodo a mi lado. A medida que la recepción terminaba, Verónica se nos acercó de nuevo, esta vez con una carpeta de documentos. Un regalo de bodas, explicó, entregándoselo a Lucas. Solo algunos papeles para que ambos los revisen mañana. Nada que no pueda esperar hasta después de su noche de bodas. Lucas tomó la carpeta con una expresión indescifrable. Gracias, mamá. Más tarde, mientras nos preparábamos para ir al resort, encontré un momento a solas con Lucas. Tu madre parece muy interesada en nuestras finanzas, comenté con cautela. Lucas suspiró. Ella sufrió mucho cuando papá se fue. Eso la obsesionó con la seguridad financiera. No te preocupes. Hablaré con ella. Prométeme algo, dije, tomándole las manos. Prométeme que, pase lo que pase, cualesquiera que sean las decisiones que tomemos, serán nuestras, no de tu madre.
Lo prometo, dijo, besándome suavemente. Ahora tú eres lo primero. ¿Siempre? Deseaba desesperadamente creerle. Llegamos a Vista Point Resort después de las 11 de la noche, agotados, pero felices. La cabaña junto al lago que había reservado era rústica, pero cómoda, con una chimenea de piedra y ventanas panorámicas con vistas al agua. Esto es perfecto, dijo Lucas, abrazándome por detrás, mientras contemplábamos la luz de la luna reflejada en el lago. ¿Solo tú y yo? Esa noche, mientras consumábamos nuestro matrimonio, aparté todos los pensamientos sobre secretos, empresas y suegras entrometidas. Durante esas pocas horas, éramos simplemente Sof y Lucas, dos personas que se amaban, comenzando una vida juntos. Ojalá ese sentimiento hubiera durado más allá del desayuno. Nos despertamos tarde a la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas de la cabaña. Lucas me besó tiernamente. Buenos días, señora Anderson, murmuró sobre mi cabello. Buenos días, esposo, respondí, saboreando el momento. Habíamos planeado 2 noches en el resort antes de regresar a la vida normal. Decidí contarle a Lucas sobre Sterling Technologies esa tarde, después de un día de caminata y relajación. El restaurante del resort tenía un área de comedor privado donde podíamos hablar sin interrupciones. Después de un desayuno tranquilo en la terraza de la cabaña, el teléfono de Lucas vibró con un mensaje de texto. Es mamá, dijo, frunciendo el ceño al ver la pantalla. Dice que hay una emergencia de fontanería en mi apartamento. Agua por todas partes. Necesita que regresemos de inmediato. ¿No puede ella manejarlo?, pregunté, sintiendo la decepción. ¿O llamar a un fontanero? Dice que el superintendente necesita que el inquilino esté presente, explicó Lucas, ya de pie. Lo siento, Sof. Podemos volver después. Algo no cuadraba con el momento, pero no podía discutir con una posible emergencia en la propiedad. Empacamos rápidamente y salimos, prometiendo regresar esa misma noche. El viaje de regreso a la ciudad duró 40 minutos. Al acercarnos al edificio de apartamentos de Lucas, no noté nada inusual. Ni vehículos de mantenimiento, ni señales de daños por agua. Eso es extraño, comenté. Uno pensaría que habría alguna actividad para un problema importante de fontanería. Lucas aparcó y volvió a revisar su teléfono. Mamá dice que nos espera arriba. Quizás ya arreglaron la fuga. En el momento en que entramos al apartamento, supe que habíamos sido manipulados. No había daños por agua. En su lugar, Verónica estaba sentada, muy correcta, en el sofá, junto a un hombre calvo con un maletín. Una mujer más joven estaba cerca, con un sello de notario visible sobre la mesa. ¿Qué está pasando?, pregunté, mirándolos a todos. ¿Dónde está la emergencia de fontanería? Lamento la pequeña mentira piadosa, dijo Verónica, sin parecerlo en absoluto. Pero esto es en realidad una emergencia de otro tipo, una financiera que necesita atención inmediata. El hombre calvo se puso de pie, extendiendo la mano. Marcus Thorne, abogado. Encantado de conocerla, señora Anderson. No le di la mano. ¿De qué se trata esto? La fachada amable de Verónica se desvaneció al instante. Esto se trata de honestidad y matrimonio, Sofía. O debería decir, señorita CEO de Sterling Technologies. Se me heló la sangre. El rostro de Lucas mostró sorpresa, luego confusión. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó. Verónica sonrió con desdén. Tu esposa ha estado guardando secretos, Lucas. Grandes. No es solo una gerente de inversiones. Es dueña de una empresa multimillonaria. $25.600.000 para ser exactos. Se volvió hacia mí, con los ojos brillando de triunfo. ¿Creíste que no me enteraría? ¿Que dejaría que mi hijo se casara con alguien con activos ocultos? Contraté a un investigador privado el día después de que se comprometieron. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Miré a Lucas, tratando de averiguar si él había sabido de esta emboscada. ¿Es esto cierto?, me preguntó, su expresión indescifrable. Antes de que pudiera responder, Verónica insistió. El señor Thorne ha preparado los documentos apropiados para transferir la propiedad parcial de Sterling Technologies a Lucas, como sería apropiado entre cónyuges.
La señorita Harper aquí es una notaria, que dará fe de las firmas. Señaló la pila de papeles sobre la mesa de café. Ahora que están legalmente casados, es hora de combinar los activos correctamente. Finalmente encontré mi voz. ¿Tú organizaste todo esto? ¿Una emergencia falsa para emboscarme con documentos legales? ¿Y esperas que simplemente ceda mi empresa? No la empresa entera, interrumpió Marcus Thorne suavemente. Solo el 50% de la propiedad, que es lo estándar en bienes matrimoniales. No hay nada de estándar en esto, dije, reemplazando la sorpresa con ira. Y no es así como funcionan los bienes matrimoniales en este estado. Me volví hacia Lucas, cuyo rostro había palidecido considerablemente. ¿Sabías esto? Dudó lo suficiente como para que mi corazón se rompiera. Sabía que mamá tenía preocupaciones sobre tus finanzas. Mencionó que había descubierto que tenías más activos de los que habías revelado, pero no sabía de esta reunión. No exactamente. No exactamente, repetí con incredulidad. ¿Qué significa eso? Verónica intervino. Lucas y yo discutimos la importancia de la transparencia financiera después del matrimonio. Él estuvo de acuerdo en que deberías compartir tus activos con él. ¿Es eso cierto?, exigí, mirando directamente a Lucas. Se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Mamá dijo que era extraño que fueras tan reservada con tu trabajo. Pensó que podrías tener algunos ahorros que no estabas revelando. Estuve de acuerdo en que deberíamos ser abiertos sobre las finanzas, pero nunca pedí esto. Señaló los papeles. Pero lo discutieron, dije secamente. Tú y tu madre hablaron de acceder a mi dinero. No fue así, protestó Lucas débilmente. Verónica se impacientó con nuestro intercambio. Basta de drama. El hecho es que ocultaste activos significativos antes del matrimonio. Ahora es el momento de rectificar esa omisión. Cogió un bolígrafo y me lo tendió. Firma los papeles, Sofía. Es lo mejor para todos. Me reí sin humor. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti, Verónica? Para la familia, insistió. Lucas merece seguridad después de todo lo que ha pasado. ¿Y crees que quitarme la mitad de mi empresa le proporciona esa seguridad?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿La empresa que mi abuelo construyó de la nada y me confió? Técnicamente, interrumpió Marcus Thorne. Estos documentos transferirían el 25% a Lucas y el 25% a un fideicomiso familiar que beneficiaría tanto a Lucas como a Verónica. Por si eso es suficiente, lo interrumpí. Volviéndome a Verónica, ¿quieres la mitad de mi empresa bajo tu control? Seamos perfectamente claros sobre lo que está pasando aquí. La máscara de Verónica se cayó por completo entonces. Se lo debes a esta familia. ¿Crees que dejaría que mi hijo se casara con alguien que podría irse con millones, mientras él se queda sin nada? Firma los papeles. La notaria, la señorita Harper, parecía cada vez más incómoda. Quizás debería volver en otro momento, sugirió, acercándose a su sello. Quédese ahí mismo, ordenó Verónica. Vamos a resolver esto hoy. Respiré hondo, centrándome. Mi abuelo me había preparado para las confrontaciones comerciales, enseñándome a mantener la calma cuando otros perdían el control. No voy a firmar nada hoy, dije con firmeza. De hecho, señor Thorne, le sugiero que investigue mi empresa más a fondo antes de presentar tales documentos. Si hubiera hecho su debida diligencia, sabría que la propiedad de Sterling Technologies está protegida por múltiples capas de fideicomisos y salvaguardas legales que hacen que lo que está intentando sea imposible y potencialmente procesable como intento de fraude. Marcus Thorne palideció visiblemente. Señora Anderson, me hicieron creer que estos eran acuerdos postnupciales estándar con un participante dispuesto. Bueno, la engañaron, respondí. Y yo reconsideraría su relación con el cliente si fuera usted. El rostro de Verónica se contorsionó de rabia. No puedes hacer esto. Engañaste a mi hijo para que se casara con falsos pretextos. Eso es gracioso, viniendo de la mujer que acaba de fingir una emergencia de fontanería para emboscarme con un notario, le respondí. Me volví hacia Lucas, que estaba inmóvil en medio de la habitación. ¿Y tú? ¿Te casaste conmigo sabiendo este plan? ¿Era el objetivo acceder a mi dinero desde el principio? No,
exclamó. No tenía ni idea de la empresa, Sof. ¿Lo juro? Mamá solo dijo que estabas ocultando algo financiero y que deberíamos abordarlo después de la boda. ¿Y pensaste que eso era apropiado? ¿Conspirar con tu madre sobre mis finanzas? Lucas no tuvo respuesta. Su silencio fue condenatorio. Tomé mi bolso de donde lo había dejado junto a la puerta. Necesito irme ahora mismo. Verónica se acercó a mí, con desesperación en los ojos. Si sales por esa puerta sin firmar, te arrepentirás. Hice una pausa, volviéndome hacia ella con voz helada. ¿Eso es una amenaza, Verónica? Es una promesa, siseó. Me aseguraré de que todos sepan que engañaste a Lucas. Que eres una mentirosa que le ocultó millones a su marido. Sonreí sin calidez. Y yo me aseguraré de que todos sepan que intentaste coaccionar a tu nuera para que cediera los activos de la empresa el día después de su boda. ¿Qué historia crees que suena peor? Sin esperar respuesta, miré a Lucas una última vez. Su rostro mostraba sorpresa, confusión y la creciente comprensión de que había cometido un error terrible. Pensé que eras diferente, dije en voz baja. Pensé que lo que teníamos era real. Luego salí, cerrando la puerta con firmeza detrás de mí. Conduje sin rumbo durante casi una hora, con las lágrimas empañando mi visión. Finalmente, me encontré frente al edificio de apartamentos de Chloe. Ella abrió la puerta, miró mi rostro y me hizo entrar. ¿Qué pasó?, preguntó, llevándome a su sofá. Se supone que estás de luna de miel. Entre sollozos entrecortados, le expliqué toda la pesadilla, la emboscada de Verónica, el notario, la complicidad de Lucas. Chloe escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía con cada detalle. Esa bruja manipuladora, exclamó finalmente cuando terminé. ¿Y Lucas, cómo pudo dejar que esto sucediera? No sé qué hacer, admití, aceptando la copa de vino que me puso en las manos. Estoy legalmente casada con alguien que aparentemente conspiró con su madre para acceder a mi empresa. Necesitas llamar a David Cohen ahora mismo, insistió Chloe, refiriéndose a mi abogado. Por esto mismo tu abuelo te enseñó a ser cautelosa. Asentí, sacando mi teléfono. David respondió al segundo timbrazo, y su reacción a mi historia fue inmediata y decisiva. Ven a mi oficina a primera hora de mañana, me indicó. No te comuniques con ninguno de los dos hasta que hayamos discutido tus opciones. Y Sofía, tu abuelo estaría orgulloso de cómo manejaste esto. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados de Chloe, revisando mi teléfono periódicamente. Lucas había llamado 17 veces y dejado 8 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Sof, por favor, llámame. No fue lo que parecía. No tenía idea de lo que planeaba mamá. Por favor, créeme. No me casé contigo por dinero. No me importa la empresa. No pude obligarme a escucharlos todos. Mi anillo de bodas se sentía pesado y extraño en mi dedo. Me lo quité y lo puse en la mesita de noche, finalmente cayendo en un sueño inquieto alrededor de las 4 de la madrugada. A la mañana siguiente, David Cohen me recibió en su oficina con comprensión en sus ojos. A sus 72 años, tenía la misma inteligencia astuta que mi abuelo, junto con una calidez paternal que me hacía sentir protegida. Primero, permítame asegurarle que su empresa está completamente segura, comenzó. Los fideicomisos que establecimos antes de su matrimonio hacen imposible que alguien, incluido un cónyuge, reclame la propiedad sin su consentimiento explícito a través de canales legales muy específicos. Exhalé aliviada. ¿Así que los documentos de Verónica no tenían sentido? Peor que sin sentido, confirmó David. Lo que intentó podría considerarse intento de fraude o coacción. Si quisiera emprender acciones legales. No quiero, dije rápidamente. Solo quiero que esta pesadilla termine. David asintió. Entonces hablemos de su matrimonio. Tiene varias opciones. Ninguna de ellas agradable, me temo. Describió las posibilidades: anulación inmediata por motivos de fraude, si podía probar que Lucas se casó conmigo con la intención de acceder a mis activos, divorcio, que sería complicado pero sencillo, ya que el matrimonio fue muy breve, o intentar la reconciliación con límites legales claros. ¿Qué haría usted?, le pregunté después de que terminó. ¿Si su hija estuviera en mi posición?
David se quitó las gafas, puliéndolas pensativamente. Querría estar absolutamente seguro de la participación de Lucas antes de tomar cualquier decisión permanente. Él también podría ser víctima de la manipulación de su madre. Pero él sabía algo, insistí. Admitió que discutieron mis finanzas. Muchas personas discuten las finanzas antes del matrimonio, señaló David suavemente. La pregunta es si él tenía la intención de defraudarla o si fue manipulado por Verónica. Solo usted puede determinar eso, Sofía. Salí de la oficina de David con un plan para tomarme una semana libre de Sterling Technologies, para resolver mi crisis personal. A mi asistente solo le dije que estaba extendiendo mi luna de miel, debido a asuntos personales. De vuelta en el apartamento de Chloe, encontré 3 entregas esperándome, flores, una carta manuscrita y un pequeño paquete, todo de Lucas. La carta tenía 8 páginas de explicación y disculpa. La leí 2 veces, tratando de discernir el remordimiento genuino del control de daños. Mamá siempre ha estado obsesionada con la seguridad financiera, escribió. Después de que te conoció, se convenció de que estabas ocultando algo. Ella seguía sugiriendo que podrías estar endeudada o tener problemas financieros que no estabas revelando. Nunca se me ocurrió que pudieras ser rica. Solo pensé que mamá estaba siendo paranoica y sobreprotectora como de costumbre. Afirmó que había accedido a discutir las finanzas abiertamente después de la boda, pero que no tenía conocimiento de los planes de Verónica con el notario. El paquete contenía su copia de nuestro certificado de matrimonio y la llave de su apartamento, gestos simbólicos de poner el control en mis manos. Todo suena conveniente, comentó Chloe cuando le mostré la carta. Él puede culpar de todo a mamá querida. Pero, ¿y si dice la verdad?, pregunté. ¿Y si realmente está atrapado entre su madre manipuladora y yo? Chloe se sentó a mi lado en el sofá. Solo hay una forma de averiguarlo. Necesitas hablar con él en tus términos, no en los suyos ni en los de Verónica. Después de 3 días de introspección, le envié un mensaje de texto a Lucas. Necesitamos hablar. Trae a tu madre. Mañana, 2 de la tarde, oficinas legales Cohen en el centro. Esto no es negociable. Su respuesta fue inmediata. Estaremos allí. Gracias por darme una oportunidad para explicarme. Pasé esa noche revisando todo lo que sabía sobre Lucas, buscando señales que pude haber pasado por alto. Había habido indicios de su verdadero carácter, que el amor me había cegado a ver, o era realmente el buen hombre con el que creí que me había casado, solo con un apego poco saludable a su madre manipuladora. A la mañana siguiente, me reuní con David para prepararme para la confrontación. Necesito saber exactamente dónde estoy legalmente y cuáles son mis opciones a seguir, expliqué. Estás en una posición de fuerza, me aseguró. No lo olvides. No tienen ninguna ventaja, excepto tus sentimientos por Lucas. Exactamente a las 2 de la tarde, la asistente de David hizo pasar a Lucas y Verónica a la sala de conferencias. Lucas se veía fatal, sin afeitar, ojeras, ropa arrugada. Verónica, por el contrario, estaba impecablemente vestida, aunque su expresión tensa delataba su disgusto por el escenario. David se presentó como mi abogado, lo que hizo que las cejas de Verónica se dispararan. Ya tenías un abogado listo para emboscarnos, lo acusó. Señora Anderson, dijo David con frialdad. Dado que usted organizó un notario y un abogado para sorprender a mi cliente el día después de su boda, le sugiero que reconsidere su posición sobre quién es calculador en esta situación. Verónica se erizó, pero guardó silencio. Lucas no me había quitado los ojos de encima desde que entró en la habitación. Sof, comenzó, no puedo decirte cuánto lo siento. Levanté una mano para detenerlo. Antes de que nadie diga nada más, quiero total honestidad sobre lo que sucedió. Ambos deben entender mi posición. Respiré hondo. Sí, soy dueña de Sterling Technologies. Mi abuelo me la dejó hace 3 años. Su valor actual es de aproximadamente $25.600.000, y soy la CEO. Mantuve esta información en privado mientras salíamos porque mi abuelo me enseñó a ser cautelosa sobre las intenciones de las personas cuando hay riqueza de por medio. Miré directamente a Verónica. Parece que su precaución estaba justificada. Si hubieras sido honesta desde el principio, comenzó Verónica, pero Lucas la interrumpió. Mamá, para. Simplemente para.
Se volvió hacia mí. Sof, no tenía idea de nada de esto. Ni de la empresa, ni de tu riqueza, nada. Y definitivamente no sabía que mamá había contratado a un investigador privado que había organizado esa emboscada con el notario. Verónica se burló. Discutimos su secretismo varias veces. Lucas, te dije que ella estaba ocultando algo. Hiciste que pareciera que podría tener deudas o problemas financieros, le respondió Lucas. Nunca una vez sugeriste que fuera rica. Me hiciste creer que necesitábamos abordar posibles problemas financieros después de la boda, no orquestar una extraña adquisición corporativa. Su discusión puso al descubierto la disfunción en su relación. Mientras discutían, David me deslizó discretamente una nota: esto parece genuino. Él parece tan sorprendido como tú. Finalmente, había escuchado suficiente. Basta, ordené, y ambos guardaron silencio. Verónica, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a tales extremos para acceder a mi empresa? La compostura de Verónica se desvaneció. Solo por un momento, en ese breve destello, vi desesperación en sus ojos antes de que la enmascarara. Estaba protegiendo a mi hijo, insistió, asegurándome de que no se aprovecharan de él. Orquestando un plan para quedarse con la mitad de mi empresa, presioné. Eso no suena a protección. Suena a robo. No entiendes, dijo Verónica, su voz de repente cansada. Cuando el padre de Lucas se fue, se llevó todo. Trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Juré que nunca dejaría que Lucas experimentara ese tipo de inseguridad de nuevo. Mamá, dijo Lucas en voz baja. ¿Qué no nos estás contando? La fachada cuidadosamente mantenida de Verónica se derrumbó. Estoy endeudada, admitió finalmente. Una deuda significativa. Facturas médicas de mi tratamiento contra el cáncer hace 5 años, además de la segunda hipoteca que saqué para ayudar a pagar tus préstamos estudiantiles. Lucas se quedó atónito. Me dijiste que el seguro cubría tu tratamiento, y te he estado pagando la escuela. No lo suficiente, susurró Verónica. Los intereses siguen creciendo. Cuando me di cuenta de lo exitosa que era la empresa de Sofía, pensé que podría resolverlo todo. La sala se quedó en silencio mientras la verdad finalmente emergía. Verónica no solo quería seguridad financiera para Lucas. Quería un rescate para sí misma. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Qué? ¿Cuánta deuda, Verónica? Ella nombró una cifra que hizo a Lucas jadear. Era sustancial, un cambio de vida para alguien con ingresos fijos, pero una gota en el océano en comparación con el valor de Sterling Technologies. Así que, esto nunca fue sobre Lucas, dije en voz baja. Se trataba de usar mi empresa para resolver tus problemas financieros. Verónica no tuvo respuesta. Sus años de manipulación finalmente expuestos. Me volví hacia Lucas, quien parecía destrozado por las revelaciones de su madre. Y ahora necesito saber dónde te encuentras. No solo sobre esta situación, sino sobre nosotros. Sobre nuestro futuro, si lo tenemos. Lucas me miró directamente. Te amo, Sof. Me casé contigo porque te amo. No por tu dinero, no por tu empresa, no para resolver los problemas de mi madre. Estoy horrorizado por lo que sucedió, y pasaré el resto de mi vida compensándotelo si me lo permites. Luego se volvió hacia Verónica. Pero mamá, esta relación entre nosotros tiene que cambiar. Lo que hiciste estuvo mal en todos los niveles. Si Sof le da otra oportunidad a nuestro matrimonio, debes entender que ella es mi prioridad ahora. El rostro de Verónica se arrugó ante las palabras de su hijo. Décadas de codependencia desafiadas en un instante. La elección ahora recaía directamente en mí. Alejarme de un hombre que amaba, debido a su relación tóxica con su madre, o intentar reconstruir sobre cimientos inestables. Necesito algo de tiempo, dije finalmente. Esta no es una decisión que pueda tomar hoy. Mientras nos preparábamos para irnos, Verónica se me acercó con vacilación. Por lo que vale, lo siento. No solo por haber sido descubierta, sino por lo que intenté hacer. La desesperación hace que las personas hagan cosas terribles. No fue suficiente. Todavía no. Pero fue un comienzo. Pasaron 2 semanas sin resolución.
Regresé a mi loft, volví al trabajo en Sterling Technologies y traté de darle sentido a mi vida suspendida. Lucas y yo nos comunicábamos esporádicamente, a través de mensajes de texto cuidadosamente redactados. Ninguno de los dos estaba listo para determinar nuestro futuro. Verónica, sorprendentemente, mantuvo su distancia. Según Lucas, finalmente se había admitido a sí misma en terapia de crédito y estaba trabajando con un asesor financiero para abordar su situación de deuda. También está viendo a un terapeuta, me dijo Lucas durante una de nuestras breves llamadas telefónicas, algo que se negó a considerar durante años. Quería creer que las personas podían cambiar, que las relaciones podían sanar de la traición. Pero el recuerdo de esa emboscada con el notario seguía reproduciéndose en mi mente. Una tarde, David Cohen llamó con una actualización inesperada. Verónica Anderson ha solicitado una reunión, me informó. Contigo, Lucas, ella misma y ambos representantes legales presentes. ¿Por qué?, pregunté con cautela. ¿Qué podría tener que decir ahora? No especificó, respondió David. Pero insistió en que valdría la pena tu tiempo. En contra de mi mejor juicio y del consejo explícito de Chloe, acepté la reunión. Nos reunimos una vez más en la sala de conferencias de David a la tarde siguiente. Esta vez, Verónica estaba acompañada por una mujer de rostro amable que se presentó como la doctora Evelyn Reed, una terapeuta familiar especializada en trauma financiero. Gracias por aceptar reunirse, comenzó Verónica, con su habitual presencia imponente, notablemente más moderada. He pasado estas últimas semanas haciendo un doloroso autoexamen con la ayuda de la doctora Reed. Puso una carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Antes de decir nada más, quiero disculparme. Verdaderamente disculparme por mis acciones. Lo que hice fue inexcusable. Traicioné su confianza, violé su privacidad e intenté manipularlos a usted y a Lucas para mi propio beneficio. Permanecí en silencio, esperando que cayera el otro zapato. La doctora Reed me ha ayudado a entender que mi ansiedad financiera, después de que el padre de Lucas se fue, creó patrones poco saludables que he mantenido durante décadas, continuó Verónica. Me obsesioné con controlar los resultados financieros, incluso a expensas de las relaciones. Lucas observaba a su madre con una mezcla de esperanza y cansancio. Esta versión vulnerable de Verónica era claramente nueva para él también. La verdad es, dijo Verónica, abriendo la carpeta, que vine hoy para ofrecerte esto. Deslizó un documento sobre la mesa. Era una declaración formal y notariada, renunciando a cualquier reclamo o interés en Sterling Technologies o en cualquiera de mis activos personales, ahora o en el futuro. También quiero que tengas esto, añadió, empujando un sobresellado. Es un informe completo de mi situación financiera, todas las deudas, cuentas, todo. Transparencia total. David revisó los documentos cuidadosamente antes de asentir hacia mí. Parecen legítimos. ¿Por qué el cambio de opinión?, le pregunté directamente a Verónica. Ella miró a la doctora Reed, quien asintió con aliento. Porque me di cuenta de que estaba a punto de perder a mi hijo, admitió Verónica, con la voz quebrada. Y ninguna cantidad de dinero vale eso. Lucas se acercó a la mano de su madre en un gesto de apoyo que habría sido inimaginable semanas antes. Hay algo más que deben saber, continuó Verónica. Después de nuestra última reunión, me diagnosticaron trastorno de ansiedad y TED financiero. No justifica lo que hice, pero ayuda a explicarlo. Ahora estoy tomando medicamentos y en terapia. La estudié cuidadosamente, buscando signos de manipulación. En cambio, vi algo que nunca había asociado con Verónica Anderson, remordimiento genuino. Aprecio su disculpa, dije con cautela. Y estos documentos, pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Lo entiendo, respondió Verónica. No espero el perdón. Solo quería asumir la responsabilidad de intentar compensar. Lucas se aclaró la garganta. Sof, sé que mi relación con mamá ha sido poco saludable. Le permití su comportamiento durante años sin darme cuenta. Eso está cambiando ahora, pero entiendo si es demasiado tarde para nosotros. La cruda honestidad en la sala era desarmante. Esta no era la Verónica calculadora que había llegado a temer, ni el Lucas pasivo que se sometía a los deseos de su madre. ¿Qué están pidiendo?, dirigí mi pregunta a ambos. Una oportunidad, dijo Lucas simplemente. No para retomar donde lo dejamos.
No podemos hacer eso, pero para intentarlo de nuevo con límites más saludables y honestidad total. Verónica asintió. Y estoy pidiendo la oportunidad de recuperar algo de respeto, incluso si la confianza aún no es posible. Me comprometo a continuar la terapia y mantener límites apropiados con ambos. David me pasó una nota. Sus acciones han coincidido con sus palabras hasta ahora. Su decisión. Después de un momento de consideración, tomé una decisión propia. Verónica, comencé. Aprecio tu disculpa y estos documentos. Son un primer paso significativo. Sin embargo, necesito ser muy clara. Mi relación con Lucas es separada de mi relación contigo. Pase lo que pase entre él y yo, tú y yo tendremos que reconstruir desde cero. Ella asintió, aceptando este límite sin protestas. Me volví hacia Lucas. Y tú y yo tenemos mucho que discutir antes de poder decidir si nuestro matrimonio tiene futuro. Estoy dispuesta a intentarlo, pero deben haber términos claros. Cualquier cosa, dijo él inmediatamente. Lo que necesites. Describí mis condiciones: terapia de pareja, un acuerdo postnupcial formal redactado por David, arreglos de vida separados durante al menos 3 meses mientras trabajábamos en nuestros problemas, y una moratoria completa sobre la participación de Verónica en nuestras discusiones financieras. Y una cosa más, agregué, quiero que entiendas mi empresa, que realmente la entiendas, el legado que representa, la responsabilidad que conllevo. Si vamos a tener un futuro juntos, necesitas ver esa parte de mi vida. Lucas aceptó sin dudar. Verónica, para su crédito, apoyó estos límites y se excusó de seguir discutiendo nuestros problemas matrimoniales. Al concluir la reunión, sentí una extraña sensación de optimismo cauteloso. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones dolorosas y confianza que necesitaba ser reconstruida cuidadosamente. Pero por primera vez desde la emboscada del notario, pude vislumbrar un posible camino a seguir. Verónica se detuvo en la puerta, volviéndose hacia mí. Sofía, tu abuelo tenía razón al proteger su legado con tanto cuidado, y tenía razón al confiártelo a ti. Pase lo que pase entre tú y Lucas, quiero que sepas que ahora lo reconozco. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. 6 meses después de la boda que casi terminó antes de comenzar, Lucas y yo estábamos sentados frente a la doctora Elena Vargas, la terapeuta de pareja que nos había guiado a través de las secuelas del plan de Verónica. Hoy se cumple nuestra sesión número 20, señaló la doctora Vargas, revisando sus notas. Sofía, Lucas, ¿cómo evaluarían su progreso? Intercambié una mirada con Lucas antes de responder. Honestamente, han sido los 6 meses más difíciles de mi vida, pero también los más transformadores. Lucas asintió de acuerdo. Hemos tenido que reconstruir todo desde cero: confianza, comunicación, límites. Algunos días se sentía imposible. El camino había sido, en efecto, agotador. Durante los primeros 3 meses, vivimos separados, mientras asistíamos a terapia 3 veces por semana, sesiones individuales, terapia de pareja y terapia familiar, que ocasionalmente incluía a Verónica. El acuerdo postnupcial que David redactó se había firmado sin problemas, protegiendo a Sterling Technologies, al mismo tiempo que establecía términos justos para nuestros activos matrimoniales compartidos en el futuro. Verónica había cumplido su compromiso de mantener límites apropiados, continuando su propia terapia y asesoramiento crediticio. El punto de inflexión para mí, le dije a la doctora Vargas, fue cuando Lucas realmente entendió lo que la empresa significa para mí. 2 meses después de nuestra separación, finalmente llevé a Lucas a la sede de Sterling Technologies, no como un visitante, sino como alguien que aprendía el negocio desde cero. Había pasado semanas siguiendo a diferentes departamentos, comprendiendo el legado que mi abuelo había construido y la responsabilidad que yo conllevaba. Nunca me di cuenta de lo personal que podía ser una empresa, admitió Lucas. No son solo activos o ganancias. Es un legado vivo, algo creado a través de décadas de trabajo y visión. Observarlo interactuar con el negocio, haciendo preguntas reflexivas, conectando con los empleados, apreciando la cultura que mi abuelo había establecido, había iniciado el lento proceso de reconstruir mi confianza. ¿Y Verónica?, preguntó la doctora Vargas, ¿cómo ha evolucionado esa relación? Esto era más complicado. Verónica había mantenido su distancia, según lo prometido, centrándose en su propia recuperación del trauma financiero y la ansiedad.
La mujer que una vez había orquestado una emboscada notarial, ahora enviaba mensajes de texto respetuosos, pidiendo permiso antes de llamar. No somos cercanos, reconocí. Puede que nunca lo seamos, pero estamos estableciendo una nueva relación, basada en el respeto mutuo, en lugar de la manipulación o la sospecha. El cambio más grande, añadió Lucas, es que mamá y yo hemos establecido límites más saludables. Por primera vez en mi vida, no soy responsable de su felicidad o seguridad financiera. Verónica, de hecho, había logrado un progreso significativo, abordando su situación financiera con la ayuda de su terapeuta y asesora financiera. Había consolidado su deuda médica, refinanciado su hipoteca y creado un presupuesto sostenible. Lucas ya no se sentía obligado a complementar sus ingresos, aunque ocasionalmente optaba por ayudar con gastos específicos. ¿Y su situación de vivienda?, preguntó la doctora Vargas. Hace 2 semanas, después de casi 6 meses separados, Lucas se había mudado a mi loft. El espacio se sentía diferente ahora. Verdaderamente compartido, en lugar de solo mío con un visitante. Está funcionando, dije simplemente. Un día a la vez. Al concluir nuestra sesión, la doctora Vargas sonrió cálidamente. Cuando vinieron a mí por primera vez, ambos cuestionaron si su matrimonio podría sobrevivir a tal ruptura de confianza tan pronto. El trabajo que han hecho sugiere que no solo puede sobrevivir, sino que potencialmente puede fortalecerse por haber enfrentado este desafío. Fuera de la oficina, Lucas me tomó la mano mientras caminábamos hacia el coche. La doctora Vargas tiene razón, ¿sabes? Hace 6 meses, no habría creído que podríamos llegar aquí. Yo tampoco, admití. Pero aquí estamos. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en nuestra cocina, reflexioné sobre las advertencias de mi abuelo sobre protegerme a mí misma y a su negocio. ¿En qué piensas?, preguntó Lucas, notando mi estado de ánimo contemplativo. Mi abuelo, respondí, siempre decía que hay que ser cauteloso con las intenciones de las personas cuando hay dinero de por medio. Durante años, pensé que solo era paranoico o cínico, pero no lo era. Lucas reconoció: el dinero cambia como la gente te ve, cómo interactúa contigo, a veces de maneras que ni ellos mismos reconocen. Asentí. La ironía es que, al seguir su consejo de proteger la empresa, en realidad también protegí nuestra relación. Si te hubiera contado sobre Sterling Technologies desde el principio, mi madre nos habría saboteado antes de que tuviéramos una oportunidad, Lucas terminó. O peor, podría haber sido influenciado por sus miedos y ansiedades sin darme cuenta. El doloroso viaje nos había llevado a un crecimiento inesperado a ambos. Lucas había descubierto la independencia de la manipulación emocional de su madre. Yo había aprendido que protegerme no tenía que significar aislamiento o desconfianza de todos. Tengo algo para ti, dije, sacando un sobre de mi escritorio. No es exactamente un regalo de aniversario, ya que nuestro aniversario de 6 meses no es precisamente una celebración. Lucas lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta de oferta para un puesto en Sterling Technologies, director de alcance educativo. Un nuevo rol que aprovechaba su experiencia en la enseñanza para desarrollar programas de educación tecnológica para escuelas desfavorecidas. Esto no es caridad ni nepotismo, expliqué rápidamente. Te lo has ganado con el trabajo que has hecho aprendiendo el negocio. La junta lo aprobó por unanimidad. Sus ojos se abrieron. ¿Estás segura? Trabajar juntos, estar casados. Hemos sobrevivido a cosas peores, señalé con una pequeña sonrisa. Y creo que mi abuelo lo aprobaría. Siempre decía, los negocios son más que ganancias. Se trata de crear valor y legado. Mientras discutíamos los detalles del puesto, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Verónica. Fiel a nuestros nuevos límites, solicitaba permiso para llamar sobre los planes de acción de gracias en lugar de simplemente llamar o aparecer. Tu madre quiere hablar sobre acción de gracias, le dije a Lucas. ¿Qué piensas?, preguntó. Respetando mi nivel de comodidad, consideré por un momento. Creo que podemos manejar una llamada telefónica y quizás cenar el próximo mes, dependiendo de cómo vayan las cosas. Pequeños pasos, límites cuidadosos, reconstrucción gradual de la confianza. El enfoque había salvado nuestro matrimonio. Quizás eventualmente también podría crear una relación saludable con Verónica. Más tarde esa noche, mientras Lucas dormía a mi lado,
reflexioné sobre el tumultuoso viaje desde esa desastrosa emboscada post-boda hasta nuestra actual y cautelosa felicidad. La empresa seguía protegida. Nuestro matrimonio se fortalecía lentamente. Y las dinámicas tóxicas que casi lo habían destruido todo, estaban siendo abordadas a través de la comunicación honesta y límites firmes. La voz de mi abuelo parecía susurrar en mi memoria: confía, pero verifica. Protege lo que importa. Y recuerda, las personas adecuadas te amarán por quien eres, no por lo que posees. Él había tenido razón todo el tiempo. Ocultar mi empresa de $25.6 millones antes de la boda había sido, de hecho, la decisión correcta. No porque hubiera impedido que Lucas accediera a mi riqueza, sino porque había expuesto el plan de Verónica antes de que pudiera causar un daño irreparable. Esa precaución inicial había creado la oportunidad para una reconstrucción honesta, que de otro modo no habría sido posible. Nuestra historia no era un cuento de hadas. Era desordenada, dolorosa y en curso. Pero era auténtica, una relación basada en quienes realmente éramos, no en los roles o expectativas que otros intentaban imponer. Y eso, me di cuenta, valía más de lo que cualquier valoración de empresa podría medir. Si has llegado al final de mi historia, me encantaría saber qué habrías hecho en mi situación. ¿Le habrías dado otra oportunidad a la relación como yo, o te habrías alejado después de tal traición? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si mi experiencia te resultó valiosa, gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, protegerte no es egoísta. A veces es lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti misma como por quienes realmente te quieren.